Un fuerte aplauso para Vero. ¿Cómo estás, mi Vero querida? Te mando un beso y un abrazo desde aquí, desde Miami. Gracias, querida amiga. Te extraño. Qué gusto Ah. haber trabajado contigo tantos años en Univisión. Y un abrazo también para Sergio. Caramba, gracias, belleza, gracias. Qué linda, mi querida Verónica, pues siempre triunfando, tenemos siempre rozagante y bueno, como periodista, como conductora, escritora, terapeuta y conferencista también. O sea, sé que pues estás ahora haciendo todas estas conferencias por diferentes lugares del mundo y qué bueno, cuéntame un poquito de esto. Gracias, querida Natalia. Pues sí, tenemos un retiro en Tulum, donde estaré dando mi conferencia de neuroabundancia. Esto va a ser el 25 al 29 de mayo de este mes en Tulum, en el Hotel Dreams Tulum, que es un espacio maravilloso para tener un encuentro con tu interior. Y bueno, si no entendimos con la pandemia que tenemos que ir Mm. hacia el interior, que en parte como nos encerraron, pues también tenemos que encontrar ese espacio interior. Y bueno, voy a estar en Miami, voy a dar una conferencia de un dispositivo cuántico que estoy promoviendo. Soy la embajadora de Healy, que es una marca donde nos da frecuencias y microcorrientes para la salud. Va a ser muy difícil que todos tengamos acceso a la salud cuando queramos, donde queramos, y a veces es muy caro. Entonces, yo siempre le he apostado a la cultura de la prevención y bueno, estamos manejando este dispositivo, me lo cuelgo en el cuello, es un dispositivo de la mitad del tamaño de tu celular, A ver, es pero muy... entonces cuéntame, mi Wow. Vero, ¿cómo funciona esto especialmente? O sea, y toda esta frecuencia cuántica, o sea, ¿de qué manera nos está beneficiando, digamos, en la salud? Oye, me está alcanzando la luz. No, yo Sí, no los veo a ustedes, ¿eh? tú No eres los veo. luz propia, tranquila, no pasa Ahí, nada, ahí, Verónica. ahí, Ahí va ahí estás mejor. perfecta. Es que mi hijo hizo una fiesta y no recogió todo el tiradero. No, no quería que... Darwin, ¿cómo está Darwin? Miren, Gran, estas pulseras de grandísimo, me imagino. enorme de 21 años. Ay, Dios Ay, mío, yo Dios, me no. acuerdo de Sí, Darwin cuando claro. estaba todavía Igual, chiquito, por Dios, cómo se nos igual. va el tiempo. Mira, el mío tiene 19 años. Y ya la lleva y la trae para todos lados, Verónica, imagínate. Bueno, mi Y Vero, entonces cuéntame de este dispositivo, a ver, me estaban llama muy mucho la chiquitos. atención. Cuando, no, cuando nos conocimos estaban muy chicos nuestros hijos allá en Miami. Te conectas Sí. estos brazaletes con este cable y entonces este dispositivo te empieza a enviar microfrecuencias. Y cuando quieres enviar terapia a distancia, me han dado terapia a niños, adultos, a todas las personas en todo el mundo, lo que hago es enviarlo a distancia, simplemente con el nombre de la persona, la foto de la persona, la fecha de nacimiento de la persona. Esto es tecnología cuántica, o sea, es física cuántica, es medicina cuántica y tú eres una antena porque eres la única persona con ese nombre, con ese fecha de nacimiento y ese lugar de nacimiento. Entonces, imagínate si somos 70% agua, Natalia y Ujú. Sergio, imagínense lo que las frecuencias hacen a nuestro cuerpo. Entonces, les estaba hablando de prevención. Con esto yo me hago un escaneo todos los días, despierto, hago mi meditación, me conecto y en 10 minutos yo ya chequé todas las frecuencias en mi cuerpo, cómo andan, te dice si estás bajo, digamos, no sé, de calcio, Ujú. si necesitas emocionalmente una ayuda, te manda flores de Bach. Entonces, por un lado te analiza y por otro lado te entrega, analiza, entrega, analiza, entrega. Entonces, todo el tiempo te está mandando las frecuencias que necesitas tu cuerpo para estar en perfecto equilibrio u homeostasis, que es el equilibrio perfecto a nivel físico, mental, emocional, espiritual incluso. Entonces, esto va directamente al ATP, provoca o produce un aumento del 500% del ATP, que es, digamos, la mitocondria es el centro de la célula y digamos que es la central eléctrica de tu cuerpo, es como la batería del auto, sin batería Ujú. no puede funcionar, entonces esto hace que tu cuerpo se autorregule y bueno, pues yo he visto maravillas, o mi papá con dolor de espalda en un avión, le puse media hora a este dispositivo y ya no necesito silla de ruedas, ya no necesitamos cargar maletas con alguien especial y Wow. así, o sea, sirve para muchísimas cosas y tiene la tecnología de Nikola Tesla, del doctor Raymond Rife. Ujú. Entonces, todo es frecuencia y me encanta estar promoviendo cosas que tienen que ver con la salud y con el bienestar. Pero O eso sea, está muy Verónica, te da un interesante. corrientazo, básicamente. Eso es como cuando estás estudiando que te da un corrientazo así para que te despiertes, una cosa así. Sí, como cuando vamos acá, pues no sé, a algún lugar en México que es muy común ir a Garibaldi o esos lugares con Ujú. mariachis, con copas, que la gente se pone bien brava y dice, "Ah, bueno, pónganme los toques y agarras dos electrodos y entonces
se agarran de la mano todos y empiezan a sentir, digo, yo jamás lo haría, ¿no? Pero Ajá. es muy chistoso, Pero pero qué interesante, porque fíjate, mucha gente, como yo estoy aquí, pues te digo la verdad con la boca abierta. Hombre, siempre uno escucha muchas cosas que hay en el mundo, Claro. ¿no? Nuevas tecnologías. Y si pues tenemos tecnologías que nos ayudan a tener un mejor estilo de vida, digámoslo así. Me explico, por ejemplo, los carros que son los eléctricos y todo ese tipo de cosas, pues también debe haber tecnología para nosotros mismos, para Sí. nuestra psiquis, para nuestro cuerpo, para nuestro ser interno. Háblale un poquito a nuestros teleoyentes. ¿Dónde se puede conseguir ese dispositivo? bueno, mira, yo estoy haciendo el lanzamiento en México. Ujú. Ya va a estar Gil en México y yo estoy ayudando con el lanzamiento en México. Pronto tendremos oficinas aquí, pero ya lo pueden comprar. Tanto en Estados Unidos como en México les voy a dar un teléfono que es el 55 87 22 6921. Repito, 55 87 22 6921. Es un número de la Ciudad de México, es un celular, manden WhatsApp y digan, me interesa la información de Gili. Ujú. Y bueno, les mandamos toda la información, hacen ofertas de repente muy buenas, pero es una maravilla porque es portátil. Hay muchos Ujú. dispositivos, hay zappers de este tipo de tecnología, pero ninguno lo tiene portátil. Entonces eso me encanta porque yo, Pero por ejemplo, yo me se recarga, usa baterías, ¿cómo funciona? se recarga, usa baterías y voy a estar en Miami. Por eso me interesaba la entrevista contigo cuando me la propusiste. Yo dije, perfecto, voy a estar el sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana allá en Miami, en el Ujú. Hotel Hilton Garden Miami, que es el del aeropuerto, en el Hilton del aeropuerto, el sábado 14 de mayo a las 11 de la mañana, si les interesa acudir para escuchar la plática. Ay, ya me alcanzó la luz para escuchar la plática, yo les puedo, o sea, mandan un WhatsApp a ese número, 5587 22 6921, y Está, ahí lo tenemos les al la aire, sí. información, porque ahí les voy a hacer una demostración Ujú. de cómo funciona y voy a estar con otra persona, un speaker también de Healy, un líder, Claro. y bueno, pues esto es maravilloso, pero tienen que reservar su lugar para que puedan recibir los beneficios de esta tecnología, que yo siempre digo que tiene que estar la tecnología al servicio del hombre y no al revés. Exactamente, como debe ser. Pero bueno, fíjate, estas son cosas muy, muy, muy interesantes, mi querida Vero. También estás hablando de estas conferencias que son de neuroabundancia y me llama mucho la atención también lo que dices tú, que el problema no es el dinero, es tu mente. ¿Y a qué te refieres con todo esto? ¿Qué es lo que pueden esperar las personas que vayan a estas conferencias de neuroabundancia? Pues mira, en primer lugar, transformar creencias, porque todos traemos creencias negativas sobre el dinero, ¿no? O sea, veías a tu mamá y a tu papá discutiendo por dinero, pues dices, pues el dinero igual a problemas, ¿no? Dinero igual a, en México o en tu país, Colombia, dinero igual a secuestros, dinero igual a robos, dinero igual a fraudes. Todos tuvimos algún familiar que estuvo en la cárcel por Ujú. dinero o que lo mataron por dinero, o sea, es la segunda causa de muertes, ¿no? O sea, te matan, o sea, de asesinatos es por Por dinero, ¿no? dinero. Entonces, ¿cómo transformar esto desde el subconsciente? Yo lo que hago es entrar al subconsciente con la técnica Theta Healing, que maneja la onda cerebral Theta, y desde ahí transforma las creencias, implantas nuevas creencias potencializadoras y pues corriges. O sea, si tú corriges la creencia, corriges los resultados. Pero cuando tú Entonces, dices que tú entras para cambiar este tipo de creencias, o sea, realmente, ¿cómo es ese proceso de entrar en la mente de una persona y poder cambiar, no, digamos, ese tipo de creencias? oye, ya tengo el sol encima, ya creo que ya ni me veo. A Pues ver, no, mira, acá te vemos 70%. ok. Bueno, lo importante es saber que es súper sencillo, es con una meditación que yo les voy guiando y lo subo, digamos, lo que en Theta Healing se llama séptimo plano, es donde se encuentra, digamos, el creador, como cada quien lo conciba. Entonces, desde ahí haces el inserto de las nuevas creencias, anulas las anteriores, sustituyes por las nuevas y es una meditación guiada. Y yo le pido siempre al paciente que llegue pues con 1 litro de agua, porque volvemos a lo mismo. Somos energía y mientras más agua es mucho más fácil transformar. Les pongo ejercicios de kinesiología donde probamos estas creencias. Hay un libro que se llama Piensa y hágase rico de Napoleón Hill. Él habla de 6 miedos, 6 temores que nos impiden tener abundancia y prosperidad. Yo lo que hice es
retomar esos 6 miedos, más unirlo con la técnica Theta Healing, más unirlo con la kinesiología. Entonces, les pregunto a sus cuerpos, ¿tienes miedo al fracaso? ¿Tienes miedo a la soledad? ¿Tienes miedo a la pobreza? Muchas veces traemos votos. Votos significa tener ciertas Las etiquetas. o lealtades. Tenemos falsas lealtades con antepasados, ¿no? O sea, si tuve una tía que nunca se casó, posiblemente yo esté saboteando mis relaciones para no casarme. Para no Ahorita que casarte. está hablando con la psicóloga, estamos programados, ¿no? Traemos programaciones y el 50% de nuestras creencias son heredadas. Entonces, imagínate, traemos cargando las alianzas ancestrales o mucha gente, por ejemplo, no quiere ser exitosa porque su familia es pobre. Entonces creen que van a traicionar al clan. Entonces todos esos pactos, promesas, contratos se rompen y se le inculca, se le siembra la creencia de merecimiento. Tú Entonces, estabas hablando de los miedos, entonces hablaste de el miedo, sí, vamos definitivamente a hablar también de tu libro, Tú eres un milagro, uno de tus 2 libros. Aquí vienen muchas creencias de prosperidad, de abundancia, de las que te estoy hablando, ¿no? Pero perdón, ¿qué me decías? Sí, no, vamos a hablar de esos miedos, porque tú mencionaste algunos, dijiste que te basaste en los 6 miedos de este autor, está el miedo a la soledad, el miedo al fracaso. Esos vienen incluidos en estos 6 miedos, pero, o sea, por decirte algunos, es miedo a la crítica. La gente muchas veces tiene miedo a cambiar. Miedo a la crítica, miedo a la enfermedad. Todos estos se potencializaron con la pandemia. Miedo a la crítica, miedo a ser juzgado, miedo a no ser aceptado, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo a perder el amor. Esto es miedo a perder pues, a un ser querido o perder el amor del creador, digamos, de Dios. Y así son varios miedos, son 6 miedos y tienen que ver con mi falta de toma de decisiones. Entonces, lo que yo hago es, les pruebo estos, o sea, los pongo de pie, digamos, no sé si se ve, te pones de pie. Sí. Sí. O sea, por ejemplo, si digo, tengo miedo a la pobreza, para atrás es un no. Soy Verónica, hacia adelante es un sí, pero tienes que estar bien hidratado y hay personas que lo tienen a la inversa, entonces lo importante es calibrarlos y lo pueden hacer hasta con sus brazos, o sea, preguntas, soy Verónica, soy Natalia, o sea, se va uno más para adelante que el otro. Esto es kinesiología, es ciencia, donde pues tus neuronas están conectadas con tus músculos y tu cuerpo nunca va a mentir, ¿no? Cuando vamos con el psicólogo, mentimos. Decimos lo que queremos decir. Tu cuerpo nunca miente. Oigan, ya no sé para dónde irme para poderme ver. para evitar eso. No, tienes la luz en tu rostro definitivamente. Eso significa que cuando esté en Miami tiene que estar en vivo aquí en los estudios, aquí en la ciudad de Doral. Claro que sí, y estamos cerquita, Verónica, del La aeropuerto. luz te persigue, mi querida, la luz te persigue. Pero fíjate, mi Vero, te conocí obviamente como periodista en Primer Impacto y pues siempre te vi como una mujer muy, muy espiritual, pero pues no conocía mucho ese lado, ¿no? Ese lado tuyo como terapeuta, como sanadora también, como tú misma dices. ¿En qué momento decides no irte por esta línea? Es muy chistoso, Natalia, pero la parte espiritual es la parte privada, es nuestra vida privada. Y la parte, pues como periodistas que fuimos colegas, que estuvimos juntas al aire en Primer Impacto, pues esa es la parte, pues profesional. Ya. Pero la gente cree que dejé una para hacer la otra. La verdad es que siempre fueron caminos paralelos. Desde el 2004 que yo me divorcio, empecé con esta búsqueda, con ganas de salvar mi matrimonio, hice de todo, yo le llamo turismo espiritual, entonces pues hice constelaciones, hice terapias, junguianas, freudianas, lo que me digas, y pues yo ya hacía sanaciones ahí en Univisión, así en cortito, cuando alguien se sentía mal, pregúntale a Solangeli, pero digamos que salgo del closet en 2017 con el terremoto aquí en México, porque empecé a asistir a los familiares de los que estaban sepultados en un edificio en Álvaro Obregón, en la Condesa, en la Ciudad de México, y lo único que se me ocurrió es ayudar a los sepultados a través de los que estaban afuera, de sus familiares, ¿no? Entonces empiezas a escuchar una voz que te dice cómo hacerlo, cómo guiarlo. Yo le llamo Espíritu Santo, le llamo intuición, hay gente que le llama locura, pero ahí es cuando yo empiezo
llega una revista, me ve ahí y me toma foto, me sacan en la portada y Verónica habla con muertos y Verónica, ya sabes, empiezan a burlar de mí. Y ese miedo a la crítica, como el que hablábamos, fue el que me impide muchos años ser yo, ¿no? Entonces llega la pandemia, pues yo ya estaba preparada, ya tengo este background, pues de terapeuta, sanadora, pero además la gente no confía en ti, o sea, ¿cómo alguien que está en pantalla, que da noticias, va a ser sanadora? O sea, qué fraudulento, ¿no? Y hasta que lo sienten en su cuerpo y se dan cuenta que podemos, a través de la metafísica o de la física cuántica, podemos hacer algo aquí que impacte del otro lado del mundo y empiezan a sentir en su cuerpo las maravillas o los beneficios de estas terapias, ¿no? Que no solamente yo las imparto, pero pues no fue que hiciera una y dejara otra, sino que siempre, y además quiero decir algo muy importante, porque hice un TED Talk que me gustaría que lo vieran, lo buscan en YouTube, TED Talk, Verónica del Castillo, tienes que dar una idea en 18 segundos. Y mi idea principal al mundo entero fue ya hace como 6, 8 años, fue todos tenemos el don de la sanación. A veces creemos que es exclusivo, obviamente el que lo hace es el de arriba, pero creemos que es exclusivo o de sacerdotes, o de pues otras personas que son doctores, ¿sabes? O de los iluminados, pero yo siempre les digo, todos tenemos el don de la sanación, lo que pasa es que necesitamos conocimiento, estudia la práctica que quieras. Y por otro lado tenemos me entró una llamada, perdón, necesitamos conocimiento y necesitamos práctica. Conocimiento y práctica. Sí, conocimiento y práctica. Pero bueno, entonces, fíjate, exacto, lo que tú estabas diciendo, no, siempre fuiste esta persona, pero por el miedo a la crítica no lo querías mostrar, no lo querías enseñar al mundo. ¿Cómo logras entonces en este momento compaginar ahora sí las dos cosas? Y si todavía te están lloviendo críticas, todavía la prensa te persigue en ese sentido por ser ahora también esta Verónica que siempre ha sido, pero que no lo habías mostrado. No solamente me persigue, y no solamente me critica, sino se me censura. Eso es lo más grave, Natalia. Yo nunca había visto en 25, 26 años de ejercer el periodismo a nivel internacional este nivel de censura. Estamos viviendo un apartheid sanitario, estamos viviendo una discriminación y una censura, una dictadura no sé, digo, no quiero mencionar nombres porque estamos saliendo por esta plataforma, pero todas mis entrevistas donde hablo del oxígeno líquido, porque sé que vas a subir esto a YouTube, no voy a dar el nombre, pero entrevistas médicas a doctores, a testimonios que se sanaron con el oxígeno líquido, bajados, borrados, porque no cumple ciertas expectativas o reglas, ¿no? De los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Cuando yo escribí un libro de milagros hace 6 años, 5 años, y yo ahí me comprometí en dar a conocer buenas noticias, porque toda la vida di malas noticias, tú sabes cómo son los contenidos. Por supuesto. Ya esas noticias, o sea, para entender un poco más, ¿ya tú estás retirada en ese sentido de todo lo que es presentar las noticias? No, o sea, si el día de mañana me quieren contratar, o sea, yo voy a aceptar un trabajo porque tengo que comer y tengo que mantener a un hijo, ¿no? Pero ya mi nivel de conciencia no es el mismo de antes. No, digamos, no me voy a vender por un contenido que a Verónica le hizo daño físicamente. Me acaban de quitar un tumor hace 2 meses, Natalia. Y mi papá me decía, te va a hacer daño, te va a hacer daño. Yo, ya deja de estar decretando, papá. Pues claro, o sea, yo no puedo estar viendo, acuérdate lo que yo cubría, era nota roja, crimen organizado y narcotráfico aquí en México. Entonces, desde abuso de menores hasta decapitados, narcomantas, pues todo esto. Entonces, mi subconsciente empezó a generar miedo. Todos los videos que yo presentaba al aire eran de camionetas negras cuando llegaban o a secuestrar o llegaban a hacer operativos, o sea, narcos. Entonces,
yo tenía una camioneta negra y yo tuve un intento de secuestro en Acapulco. O sea, empecé a estudiar cómo funciona la mente y por eso hoy puedo dar este taller de neuroabundancia, porque me metí como periodista a estudiar un poco de neurociencias. Empecé a estudiar al doctor Joe Dispenza, al doctor Bruce Lipton, que dice que las creencias curan más que los Ujú, medicamentos. ujú. En fin, entonces le doy a la gente esta parte científica que necesitan escuchar para creer más y después les doy la práctica. Entonces, me gusta mucho, tú sabes que los periodistas somos expertos en análisis y en capacidad sintética y analítica. Entonces, leemos, analizamos y sintetizamos y proyectamos y Ujú. comunicamos ya todo masticadito. Entonces, eso es lo que hice con mi taller de neuroabundancia y soy facilitadora de un curso de milagros. El Ujú. único maestro es Jesús, el de allá arriba. Entonces yo nada más hablo de estas enseñanzas de Jesús que se basan básicamente en el perdón y en unificar la mente. Que el Dejar de perdón estar. sana también, porque el Correcto. odio y Te el envenena. resentimiento te envenena y te puede de verdad matar, Uf. pero el perdón te puede sanar. Ahora, estabas hablando de un tumor que te fue extraído hace 2 meses. Hace ¿Cómo estás? O sea, cuéntanos un poquito más qué fue lo que ocurrió, qué te dijeron y cuál fue el diagnóstico. Mira, y esto lo quiero decir muy claro porque no quiero que las mujeres, obviamente también los hombres, pero las mujeres que no dejen a un lado y no pospongan sus revisiones médicas por la pandemia. Ujú. Yo dejé 2 años de ir a un hospital para protegerme y no contagiarme. Entonces pospuse mi mastografía, mi mamografía, creo que le dicen allá, pero cuando hago estos estudios de rutina de mastografía, va incluido un ultrasonido endovaginal. Ujú. Entonces, dejé 2 años de hacerlo, yo sabía que tenía un quiste en un ovario, 3 centímetros, no había problema, no crecía. En esos 2 años crece exponencialmente hasta llegar a 8 centímetros. Me hacen el estudio y me dicen, te tenemos que operar de emergencia porque tienes un tumor, no sabemos si es maligno o Wow. benigno y te Ujú. lo tenemos que extraer. Me hacen la operación, la cirugía, y en la cirugía me hacen la biopsia y se dan cuenta que es digo, maligno, gracias a Dios, pero a lo que voy es que se dan ¿Es, cuenta que era de es 8 benigno centímetros. o es maligno? No, 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 benigno, Ah, era benigno, gracias. benigno. Era benigno. Ok. Perdón, me equivoqué. Y Gracias a entonces, Dios. sí, gracias a Dios y al oxígeno líquido, que desde que empezó la pandemia lo estoy tomando y es un alcalinizante, un oxigenador celular y un antiinflamatorio. Ujú. Entonces, toda célula enferma, toda célula maligna, toda célula cancerígena es acidosis y es inflamatoria. Entonces, si tú le metes un El alcalinizante y un alcalino oxigenador la celular, revienta. el alcalino lo revienta, lo Ujú. revierte, ¿no? Ujú. Entonces, recuerden que toda célula enferma o cancerígena se alimenta básicamente de harinas, lácteos y azúcares. Entonces, yo tengo una dieta afortunadamente alcalina, donde evito esas tres cosas hasta donde puedo, ¿no? Y entonces no tienen, llámese SARS-CoV-2, llámese la enfermedad que tú me digas cáncer, se alimentan de estas tres cosas. Entonces es muy importante cuidar el terreno. O As- sea, deje de preocuparse por el virus, preocúpense por el terreno, cómo Correcto. está tu cuerpo, qué pH tienes, estás en pH 7,4, qué estás comiendo, qué estás pensando. Y por eso también saqué el taller de neuroabundancia. O sea, fue como una preparación para la pandemia. ¿Qué estás Pasaste, pensando? pasaste de la nota roja a la nota rosa, así como lo dijiste en tu nota, en tu TED Talk, digamos. Mira, y tenemos, Verónica, tenemos saluditos. Me gusta cuando se activa el YouTube porque tenemos saludos y comentarios, obviamente, en YouTube. Gente que nos está mirando en vivo. Blanca te manda saludos. Juan Manuel García nos mira desde La Plata, desde Buenos Aires, para que sepa. Saludos a la gente de La Plata. Yaré González dice buenos días para todos. Verónica Castillo, una invitada de lujo. Andreina Sosa nos dice que lo que estás hablando es bíblico, que desde miles de años, dice Jesús, nos dijo que haríamos lo que Él hacía en su nombre. Yo le pedí que explicara un poco más y me dice, bueno, la medicina es un negocio y no hay interés de que la sanación sin medicina exista. La somatización nos dice. Entonces, obviamente, eso es, la gente comenta, obviamente, mientras estabas hablando, Verónica.
Muchos saludos a todos. Muy cierto y muy importante esto que dice, y esto lo refuerza un curso de milagros. Somos creados a imagen y semejanza. ¿Qué significa? Pues que los milagros pueden ser parte de todos, que tú puedes ser un obrador de milagros. Y esta es la propuesta. Tú eres un milagro. Por eso se llama así el libro. Tú eres un milagro. Vamos a hablar de eso precisamente. Tú eres un milagro, que me dices tú, pues este es un libro que escribiste ya hace unos años atrás, pero que sigue pues impactando, ¿no? Impactando a la comunidad, a las personas que lo leen y pueden también tener esa conciencia de que ellos también pueden ser un milagro. ¿Cuáles han sido los milagros de tu vida, mi querida Verónica? Yo me imagino que han sido muchos, pero algunos que nos quieras compartir en el día de hoy. Mira, voy a leer simplemente la primera hoja. Dice, tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Esto es Dios hablándote a través de un curso de milagros. Me encanta. Entonces, un corazón dispuesto y agradecido es un imán para los milagros. Pues, perdón, se me olvidó la pregunta, pero sí quería... Los milagros de tu vida. Mira, híjole, tengo muchísimos. Son muchos, yo sé, pero comparte alguno de ellos o algunos. El primer y más importante, cuando voy a una revisión de cada mes, normal, cuando estoy embarazada, y de repente en el último mes ya no escuchaban el corazón de mi bebé. Entonces me dijeron, de repente, pues cesárea de emergencia. No estaba ni mi ginecólogo, no estaba nadie. O sea, de repente tenemos que sacar el producto porque tienes placenta calcificada. Entonces, pues bueno, no llegó ni el papá de mi hijo, ni mis papás, todo ya al último momento, pues ya llegaron y no escuchaban el corazón de mi hijo, y mi hijo está perfectamente sano, por la gracia de Dios, está muy bien. Ese es el primer gran milagro. El segundo gran milagro, este intento de secuestro en Acapulco, donde yo empiezo a escuchar una voz que me empieza a decir izquierda, derecha, derecha, izquierda, mientras yo iba conduciendo. Wow. Íbamos saliendo, una expareja y yo, Carlos, que creo que lo conociste, sí. Íbamos saliendo de una discoteca muy famosa, la que incendiaron, el Baby O, y me empezaron a seguir. Yo no tomo mucho, entonces estoy siempre como muy consciente, a veces no quisiera estar tan consciente, pero me doy cuenta de muchas cosas que la gente normal no se da cuenta, entonces nos empiezan a seguir, me orillo, se orilla, y luego me meto a una gasolinera, se mete atrás de mí, y en eso digo, no, vienen por mí, acelero, me meto al fraccionamiento donde vivía mi hermana, allá en Acapulco, y los tipos pensaron que eran mis guaruras, entonces venían tan pegados que dejaron la pluma abierta y se mete atrás de mí y empieza una persecución adentro. Empiezo yo a rezar el Padre Nuestro en voz alta. El compañero pues venía un poco tomado, ¿verdad? Entonces yo desde ahí, bueno, desde antes, por historias familiares de alcoholismo, no soy muy tolerante con los alcohólicos, pero me sentí muy expuesta, pensé que me iban a matar. Vulnerable. Porque de repente en una loma se frenan por completo, yo llego atrás y luego venía un coche, un tercer coche, un segundo coche, te hacen sándwich, que luego cuando llegó la policía ministerial, porque le hablé a Porfirio Patiño, mi ex jefe, ex director del Buró de México de Univisión. Porfirio, saludos un gran a Porfirio. Ya me adoro, y me mandó al corresponsal de allá, de Guerrero, y llega con los policías ministeriales y dicen, esto fue un intento de secuestro, ese es el modus operandi, te encajonan entre dos, te ponen en medio y te llevan, te levantan. Entonces el coche de adelante se frena totalmente y pues se empieza a sacar lo que yo creí que era un arma, meto reversón, yo pensé que iba a chocar con los coches de acá, y meto reversón y me logro escapar gracias a la voz que escuché, que te digo, para mí es Espíritu Santo, intuición, pero empiezas a escuchar cuando estás conectada todo el tiempo, y es lo que quiero, que la gente se reconecte y empiece a obrar milagros, empiezas a creer y confiar en esa voz, y pude escaparme antes de que el segundo coche llegara al punto donde yo ya no pudiera escapar. Entonces me tuvieron que escoltar ¿cómo se llama? De caseta a caseta, a lo largo desde México, desde Acapulco hasta la Ciudad de México, me iban entregando los policías con el siguiente y con el siguiente, porque son como 4 horas manejando desde Acapulco, y llevábamos niños. Claro. Entonces, pues para mí ese es un gran, gran milagro. Y pues el último, el de mi salud. Yo era adicta a los antibióticos. Yo, para estar al aire, a veces necesitaba inyectarme cortisona para poder abrir la garganta.
porque no podía hablar, o sea, ya no me hacían efecto los antibióticos. Es cuando empiezo a cambiar hacia la medicina alternativa. Entonces, pues bueno, llega la pandemia y empiezo a ver que hay otras opciones, ¿no? No necesariamente. Intensificaste más esa parte, intensificaste más el tema de despegar de los químicos y la medicina que tratan de acá de metértelo hasta por los codos, te digo, ¿verdad? Sí, pero sabes que, como decía ahorita Natalia, o sea, esa combinación de ser comunicadora, más aparte terapeuta o sanadora, como quieres decirle, hoy la ejerzo plenamente. Y cuando vives en verdad, cuando vives en congruencia, tu cuerpo deja de enfermarse. O sea, siempre estaba yo enferma antes, era por los contenidos tan densos que yo estaba comunicando. Me sentía yo en deuda con el público de dar puros mensajes de miedo. Hoy doy mensajes de fe, de esperanza, de paz, y por eso escribo este libro. Es lo que me mueve, la gratitud de los milagros en mi vida, decirle a todo el mundo, oye, tú puedes obrar milagros. Ujú. Y cuéntame, a ver, no podemos dejar de preguntarte por tu familia, cómo se encuentra tu familia que siempre te ha apoyado, tú pues eres muy, muy unida a tu hermana Kay del Castillo. Con todo esto que has pasado también, cómo te ha apoyado ella en esta, pues, en esta carrera que tienes como motivadora, como conferencista, sanadora, escritora? Es muy interesante porque sí somos una familia muy, muy unida, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. O sea, Kate no cree o no Todavía no creía. cree. Por eso ella escribió aquí, si se fijan, prólogo de Kate del Castillo. Le Sí. dije, hermana, critícame, búrlate, o sea, por favor, siéntete libre, porque quiero que la gente vea el contraste, ¿no? No quiero una Ujú. hermana que me aplaude, que me eche cebollazos, como decimos acá en México. Y ella dice Cebollas. que no creía nada de esto y que me veía estudiar el Reiki y esto y lo otro, y decía, no, a mí que ni me toque, o sea, yo no creo en ella, yo no creo en esto, pero que empezaron a venir sus amigas conmigo y que vio cómo podía yo ayudar a sus amigas, ¿no? Cuando murió el papá de Shaula Vega, otra amiga que tenía la Chupitos Sí, creo que con un tumor o algo así. sí. Entonces me decía, oye, pues dicen mis amigas que sí funciona tu terapia, ¿no? Pero, pues como dicen por ahí, ¿no? ¿Cómo es? Asador de palo, ¿no? Asador. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen en Pudiera Exactamente. ser. Colombia. O farol de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? O Ujú. sea, los que Así me más dice mi esposa. están ahí para que te crean, los que más trabajo les cuesta, Sí, pues es tu propia familia, es su porque propia familia. estás viviendo con ellos, ¿no? Pero Pero bueno, no todavía, importa. pero Kay ya la has visto como más abierta, ¿no? A todo esto que tú has Ah, no, estudiado. bueno, Kate me habló de Bolivia, me dice, hermana, o sea, después de que se puso la inoculación, me dice, hermana, no puedo respirar, hermana, tengo taquicardia y tengo que trabajar y estoy in the middle of nowhere, hay un hotel de sal en medio de un desierto y pues yo le mandé sanación con la técnica Theta Healing y con Ujú. mis ángeles, con todo. Y a los 2 minutos me dijo, ya puedo respirar, gracias. Entonces ya me pide ayuda. Y sí, Estaba me ella habla, filmando en Bolivia, ¿no? sí, la Reina del La Sur, Reina del ajá, Sur, correcto. la tercera parte. Bueno, Pero pues mis papás me piden ayuda, oye, mi mamá, oye, tu papá se siente muy mal, Ujú, está muy débil, en lo que va al doctor, ayúdale, ¿no? ujú. O cuando están de viaje, que no tienen un doctor a la mano, pues ayúdales. Pero sí, contestando tu pregunta, he recibido total apoyo, con todas mis locuras, aunque no crean, pero siempre como familia respetamos las diferencias y el claro. amor está por encima. Bueno, lo que iba a decir es que cambiemos el nombre, pero es el poder de la oración. O sea, Ujú. justamente aquí ahora, el 5 de mayo, aquí, Verónica, para que sepas, hay una ciudadana de Doral que Y es miembro parte de la junta directiva. del board de la Junta Directiva de Escolar, que pronunció ahora el 5 de mayo, lo determinó. Ya era el día de la oración, pero era como que así medio como socavado el día de la oración. Entonces ahora ella propuso de que sea algo con un estándar hacia arriba. Básicamente lo que estabas haciendo por esta persona era orar, Ujú. básicamente. Sí, el Día de la Oración que ahora pues se ha establecido en las escuelas del condado de Miami-Dade. Obviamente pues nada impuesto, ¿sí? Eso realmente sorprendió porque fue aprobado unánimemente gracias a la propuesta de Cristi Fraga,
de la junta directiva, de la junta escolar de Miami-Dade, y así fue como ahora el 5 de mayo se va a estar celebrando sin imposición, simplemente los alumnos, los estudiantes que quieran participar en las actividades referentes al Día Nacional de la Oración. Pero para que tú sepas que pues hay movimientos, Hay un no hay movimiento de eso movimientos. basado en lo que estás haciendo, exactamente. Exactamente, que tiene que ver con la parte espiritual, que no la podemos negar, al contrario, es No se puede lo negar. que nos mueve, lo que nos motiva, lo que es el motor y la vida, ¿no? Y la fe, lo que es la fe para poder seguir adelante. Me parece maravilloso. De hecho, aquí en mi libro yo tengo una entrevista con una mujer Ujú. que fue su esposo y su hijo los asesinaron, unos terroristas, y ella pues metió a las escuelas meditación y oración y cambiaron los índices digo, bajaron los índices de violencia. Está comprobado científicamente que cuando hay oración y meditación, bajan los índices de Qué bueno. violencia. Hay un medidor de paz, Ujú. un indexado para medir los niveles de violencia o de paz en una ciudad, y está comprobado científicamente que cuando la gente hace oración y meditación bajan notablemente los niveles de violencia. Y bueno, pues esto es ciencia. Vuelvo a lo mismo, o sea, cuando tuvimos acá, había un huracán muy terrible que iba a llegar a las costas de México, se hicieron cadenas de oración y se logró desviar el Sí. paso del huracán. Entonces, no duden y no suelten la fe, como cada quien lo conciba, pero no estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de nuestro Correcto. contacto y nuestra conciencia directa. La mayoría de la gente no tiene conciencia, y fíjate que todos estos libros que hablan de cómo hacerte millonario, varios millonarios, yo estuve estudiando varios libros, Ujú. hablan de la fe. O sea, es un común denominador. La fe es autosugestión, y es lo que yo hablo en mi taller de poder de la mente. Tú necesitas tener fe para conseguir lo que quieras, y no tiene nada que ver con religión. Entonces, la fe y la gratitud son un imán, así como el miedo es un imán. Entonces, cuidado con los pensamientos que estás eligiendo, cuidado con las creencias. Eso se los remarco muchísimo en mi taller de neuroabundancia, porque yo tuve fe y yo tuve mucha gratitud, y pude ser guiada por esta voz que me salvó de un... Pero está científicamente comprobado también en la salud. Cuando tú agradeces 3 veces al día, bajan tus niveles de ansiedad, de cortisol, de adrenalina, o sea, por lo menos un 20%, Mm. y se ve en la sangre, se ve en la salud. El monje también hablo de él en mi libro. El monje que es considerado el hombre más feliz del mundo es un monje budista, es de origen francés y le llaman el hombre más feliz del mundo. Y midieron con electrodos en su cabeza, cuando se pone en meditación y en oración, cómo cambia tu química cerebral, cómo puedes regenerar tus neuronas, tus rutas neuronales, tus sinapsis, cuando estás en gratitud, cuando estás en amor. Y eso es lo que les enseño en mi taller de nueva abundancia. Ese Cómo es meditar. un bonito Sí. mensaje de verdad, en amor, en gratitud. Hay que ser agradecidos todos los días. Cuando uno se levanta en la mañana, agradecer por cada detalle, porque a veces tomamos las cosas como por sentadas, como porque sí, porque nos lo merecemos todo. No. O sea, el solo hecho de tener un día soleado, incluso hasta la lluvia, cuando llueve, la lluvia también hay que ser agradecidos por la Sí. lluvia. Saber que Respirar. tenemos un lugar donde podemos reposar la cabeza, que la familia, si se tiene la familia, los hijos, si se tienen los hijos, la comida, el alimento diario, o sea, son tantas cosas, el solo hecho de respirar, el solo hecho de poder tener agua potable, digámoslo así, para poder tomar agua. Todo es, o sea, todo tiene una razón de ser y es un motivo para agradecerle a Dios.